Estamos en Lucas capítulo 4 hoy y justamente se comentó algo acerca de la tentación en la meditación que tuvimos y bueno, aquí tenemos nada menos que la tentación de Jesús cuando Él soporta esa realidad que nosotros vivimos todos los días. Él también lo vivió todos los días. La diferencia, nosotros 2x3 nos vamos de cabeza en el pozo, mientras que el Señor siempre resistió. Así que vamos a orar, pedir al Señor que nos ilumine mejor que Ute en esta tarde. Nuestro Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra que ilumina nuestras mentes y también nuestro camino, que nos enseña no solamente cosas que tenemos que saber acerca de ti, sino también cosas que tenemos que hacer en este camino en que tú nos has puesto. Señor, pedimos que tú nos estés dirigiendo en este tiempo de estudio y meditación en tu palabra y que prepares sobre todo en nuestro corazón para tener la voluntad de poner en práctica lo que tú nos enseñas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, sentí que cuando tenía los ojos cerrados había movimientos alrededor mío. No sé qué fue, pero bien. ¿Ángeles de luz o de los otros? Muy bien. La tentación de Jesús, Lucas capítulo 4 y el versículo 1. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará alrededor de ti, para que te protejan, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió: también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Bueno, hay muchísimas cosas aquí que podemos aprender acerca de no solamente la tentación de Jesús, sino de aquellas ocasiones cuando vos y yo sentimos que estamos siendo tentados. Pero primero hay una gran diferencia. ¿Quién estaba tentando a Jesús? Satanás. Y cuando se te tienta a vos, cuando yo sufro tentación, ¿quién está tentando? Yo mismo, exactamente. Santiago
nos aclara bien ese punto, ¿verdad? No quiere decir que algún demonio a veces anda por ahí listo para colocar obstáculos o tropiezos, piedras, mover a alguna persona para que nos haga algo. Esas cosas pasan. Hay endemoniados en el día de hoy y sufren la acción directa de Satanás. Pero lo normal que vos y yo como creyentes, que ya la posesión demoníaca es imposible, pero sí que puede andar ahí afectando nuestras circunstancias y nuestro entorno para hacernos tropezar. Ahora, frente a esta tentación de Jesús, la primera frase me llama la atención. A ver qué dice esa primera frase. A ver si te causa lo mismo que a mí. ¿Qué es lo que te extraña en esa porción? El versículo 1. ¿Fue llevado por quién? El Espíritu Santo. Es quien lleva a Jesús al desierto para ser tentado. O sea, que anotamos aquí que está dentro de los planes y los propósitos de Dios someter a Jesús a la tentación. Esto tiene razón de ser. Esto es como el señalero del auto, me parece, ¿no? Como que va y viene. ¿O es? ¿Eh? ¿Es? Poca carga. Poca carga. Se va la luz, se va la carga, pronto termino. Muy bien. También esto parece una contradicción a lo que dice en Santiago capítulo 1, cuando habla, cuando alguno es tentado de parte de Dios, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado de lo malo, ni tienta él a nadie. Interesante. Sin embargo, aquí, Jesús, Dios, hombre, es sometido a la tentación. ¿Por qué? ¿Para qué? Es porque el Señor tiene un plan para este Señor Jesucristo. En Hebreos, capítulo 2, versículo 18, y también en el capítulo 4, versículo 15 y 16, hablamos de que aprendemos que Jesús fue tentado para poder ser nuestro sumo sacerdote, para poder ser un sumo sacerdote comprensivo. Sí, luz por ahora hay, es la carga del aparato. Bien, gracias. Así que el Señor Jesús no solamente soportó tentación como una prueba que Él tenía que soportar, sino que tenía su razón de ser para ayudarte a vos y a mí en nuestras tentaciones. ¿Por qué? Porque tenemos el trono de gracia donde podemos clamar al Señor y pedirle ayuda, y tenemos a alguien allí con todo el poder del universo para ayudarnos, que también ha pasado por exactamente lo mismo que yo estoy pasando.
y que comprende los sentimientos humanos que yo estoy sintiendo. Él sabe lo que es pasar hambre. Él sabe lo que es ser atraído por un pedazo de pan que no debe comer. ¿Alguno de ustedes tiene problemas resistiendo el pan que no debe comer? Y bueno, el Señor Jesús soportó eso, pero con implicaciones mucho más severas. Hay otra cosa que aprendemos de la tentación de Jesús. Fíjense que es el diablo mismo que se acerca a Jesús. Jesús no es el primero de ser acercado por Satanás con el fin de hacerlo pecar. ¿Quién fue la primera persona de ser tentado directamente por Satanás? Eva. Y Adán, ¿verdad? Los dos están ahí. Con el primer Adán tuvo un éxito bárbaro, porque había una mujer. Bueno. Jesús estaba solo. Bien, perdón. Bien. Allí tuvo éxito Satanás. Fue tan fácil. Seguramente piensa, aquí hay otro. Ya hice tropezar a Adán y Eva. David no fue mejor. Salomón, peor. Y muchos otros he tenido éxito. Tal es así que, como leemos en una de las tentaciones, Satanás tiene el dominio, es el príncipe de la potestad del aire. Cuando él dice y ofrece a Jesús los reinos de la tierra, eran de él para ofrecer a Jesús. Claro, la diferencia era que él podía ofrecer los reinos de la tierra. Pero Jesús dijo, finalizando Mateo 28, que toda autoridad le era concedido en el cielo y en la tierra. Satanás es muy pícaro y es bueno que aprendamos esto, porque siempre va a venir con medias verdades y con medias atractivas, que no va a mostrar la otra cara de la muerte y el sufrimiento que siempre trae el pecado. Y aquello que él pinta como algo ideal y deseable, detrás está la muerte. Sea lo que sea la tentación, recordemos esto: el pecado nunca resulta. Caer ante la tentación de Satanás nunca nos va a hacer felices, y mucho menos triunfantes como cristianos. Bueno, vamos a pensar un poquito en este tentador que viene aquí. Versículo 2 lo llama el diablo. Diablo significa engañador. Ahí está, engañador. Es el que encubre la verdad, la realidad de una situación para engañarnos. Bien, como veníamos diciendo. Pero también en la Biblia encontramos que se llama Satanás.
el mismo relato de la tentación en el Evangelio de Mateo, más abajo se le llama al diablo Satanás, cuando lo lleva al pináculo del templo. Dice que fue llevado por Satanás. Entonces, vemos ahí, por asociación, el diablo es Satanás. ¿Y Satanás significa? Adversario. Es el que se opone a, en primer lugar, a Dios. Se opone a Dios. Y siempre cuando Dios hace algo, Satanás va a buscar la manera de ir en contra. Tenemos a Cristo. Y Juan en su primera carta nos advierte de que hay muchos anticristos. Como toda cosa falsa, si hay algo falso, tiene que haber, por lógica, lo auténtico. ¿De qué sirve un billete falso de 300 pesos? ¿Alguien te lo va a aceptar de la mano? No, enseguida se van a dar cuenta. Esto es falso. ¿Por qué? Porque no existe un billete verdadero. Entonces, nunca vas a encontrar un billete falso de 300 pesos. Nunca. Porque no existe un billete verdadero. ¿Por qué existen anticristos? Porque el Cristo es una realidad, es una verdad. Entonces aquí tenemos el adversario de Dios que busca contrariar todo lo que hace Dios. En Apocalipsis encontramos que se llama el acusador de los hermanos. ¿Se acuerdan un personaje del Antiguo Testamento que fue acusado por Satanás? Job. Va de cabeza, ¿verdad? Y sí, él pensaba que servía a Dios por recibir cosas de Dios. Para Satanás es inconcebible que alguien sirviera a Dios de corazón, sinceramente. Claro, su corazón está lejos de Dios y no lo puede concebir. Acusa a los hermanos. Y claro, en el caso nuestro, abundan las cosas de qué acusarnos. Tu misma conciencia te acusa muchas veces. Por lo menos si sos como yo. Cuando nos acostamos de noche o nos desvelamos por ahí de madrugada cuando hay tormenta y que queda la cabecita rondando ahí y recordamos esto y aquello. Y vienen las acusaciones. Gracias a Dios podemos confesar nuestros pecados al Señor. Enseguida que viene la acusación, sea de nuestra conciencia o de Satanás, utilizando la conciencia y podemos confesar y ser limpios delante del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 13 llama al diablo el maligno. O sea, el malo. Y por más que sea ángel de luz a veces, detrás de ese ángel de luz siempre está la maldad. Se apagó el flash de la cámara. Y también está el enemigo, se llama el enemigo de Dios. Jesús dijo en Juan 8,
44, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Recordemos en la tentación que detrás de la tentación hay mentira. Si tenés ganas de hacer algo que sabes que la Biblia no lo aprueba, sepa que al final eso te va a traer dolor y muerte. No hay otra. Mateo 25, 41 dice que al diablo le está preparado el fuego eterno. Apocalipsis aclara que el infierno no fue creado para el ser humano. El lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles. La gente que termina allí algún día va allí por haber seguido a Satanás, en lugar de haber aceptado a Jesús, el que murió como sustituto, muriendo en el lugar del pecador. En lugar de creer, rechazaron el único antídoto a la muerte eterna. Vamos a mirar Efesios 6:10. Algunos de ustedes se acuerdan de Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, estad firmes. Eso es 1 Corintios 15:58. Me vas a engañar. Efesios 6:10. Ahí está. Por lo demás, está fortaleceos en el poder de su fuerza. Ahí está. Salió medio raquítico, ¿no? Manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que nosotros necesitamos. Nuestras fuerzas no existen. Fuerzas contra Satanás, seríamos otro Adán y Eva. Pero en las fuerzas del Señor podemos, porque el Señor ha vencido, como venció en la tentación, nos ayuda a nosotros también a vencer. Hay una corriente hoy día de personas que toman esta victoria de Cristo sobre Satanás como para presumir ser invencibles ellos sobre Satanás. Ya en Judas leemos de personas así, y hay muchos imitadores en el día de hoy. Dice Judas 8. Asimismo también estos hombres, en sus sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay muchas personas así
predicadores del Evangelio que toman esta postura de personas que pueden desafiar a Satanás y mandarlo donde quiera. No caigamos en ese error de pensar de que porque Cristo venció a Satanás, que somos invencibles. No. El diablo nos puede dar vuelta como un trapo mojado si no estamos buscando fuerza en el Señor. No juguemos con el diablo, ni siquiera con las cartas, con la tabla Ouija, esos juegos que son muy utilizados en el día de hoy, son divertidos, ¿no? Le preguntamos, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuándo voy a morir? Preguntan algunos. Y el diablo tiene la respuesta. Así que no seamos engañados por esas picardías de Satanás. Pero hemos hablado suficiente del tentador que se atrevió a enfrentarse con el Señor Jesús. ¿Le fue bien a Satanás? Su primera pérdida cuando se metió con el Señor Jesús. Versículo 2. Allí Jesús estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo, tuvo hambre. Lo primero que queremos señalar es el tiempo del verbo ahí. El diablo lo estuvo poniendo a prueba. ¿Qué idea les da a ustedes el tiempo del verbo? No fue solo una vez, porque lo venía tratando varias veces. Exactamente. Continuidad. Una y otra vez estuvo el diablo tentando al Señor. No sé de qué, porque la Biblia no nos dice sobre esos repetidos intentos de entrarle al Hijo de Dios. Pero allí estuvo durante esos 40 días buscando alguna grieta para meterse allí a hacerle caer. Después también notamos, estuvo allí 40 días y no comió nada. ¿Y ustedes cómo se sentirían después de 40 días sin comer nada? Con todas las energías. ¡Fua! ¡Qué hambre!, ¿verdad? ¡Fua! Arrasamos con lo primero que agarramos. Y es ahí cuando Satanás aprovecha. Porque Satanás busca nuestro punto débil. Que no solamente es el momento cuando estamos pasando alguna dificultad. Muchas veces el diablo nos gana la ventaja cuando hemos triunfado y nos sentimos súper. Y cuando ahí arriba se nos suben los humos a la cabeza. Y ahí nos tienta y es el mejor momento para hacernos caer. Así que no precisamos 40 días. Quizás después de un lindo asado, como en el día de hoy, es lo único que precisamos para que Satanás nos gane ventaja. ¿Por qué Jesús estuvo de ayuno? Porque en la Biblia el ayuno siempre está relacionado con el luto, la tristeza.
puede ser simplemente por la muerte de un ser querido, pero muchas veces también por el pecado. Y está señalando el arrepentimiento de la persona. Pero eso tampoco encaja dentro de lo que sería la experiencia de Jesús, porque ahí no hay pecado de qué arrepentirse. Y sin embargo, está pasando por esa experiencia del ayuno. Bueno, Dios sabe por qué, yo no sé por qué. Era necesario para poder ser tentado de esta manera. Sí, es interesante que ocurre en el desierto, porque el Espíritu ha llevado al Señor al desierto. Y el desierto en la Biblia siempre está relacionado con momentos de prueba. Moisés, después de querer liberar al pueblo de Israel de Egipto y fracasar, solo logró matar un egipcio y faltaban millones más. Y tuvo que huir y terminó en el desierto. Y allí encontró a un hombre con, sus hijas primero, pero después terminó trabajando como pastor de cabras y bichos allí en el desierto. 40 años estuvo allí Moisés. Y después vuelve a Egipto un tiempito, libera al pueblo por medio de la intervención de Dios y otros 40 años dando vueltas en el desierto por la rebelión del pueblo. Así que don Moisés pasó 80 años, 2/3 de su vida en el desierto. 40 más 40, doblemente probado Moisés. Pero en el versículo 3 encontramos que entonces el diablo se acerca y habla. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Su momento de debilidad viene luego de 30 años de vida impecable. Jesús ahora es un hombre de 30 años, nunca pecó, ni como bebé, ni como niño, ni como adolescente, ni como joven, impecable. En su bautismo, la voz del cielo dijo: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Acá hay un ser humano, 100 puntos. Y eso es Jesús. Y el diablo se le acerca. Ha tenido el reconocimiento del mismo Dios sobre su vida y su comportamiento. Y esto también es una advertencia para nosotros. Cuando alguien nos elogia por alguna razón, tengamos cuidado. Porque es cuando peligra el ego y entonces la autosuficiencia. Y eso termina en caída. Dependemos del Señor. Efesios 6:10. Fortaleceos en el poder del Señor, no en el nuestro. Si eres hijo de Dios. Esto va a ser repetido en el versículo 9, cuando el diablo lo lleva
a Jerusalén, lo pone sobre la parte más alta del templo y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo. Si eres. Eso es poner en duda algo. Si eres tan bueno, a ver si, y el diablo nos va a tentar de esta manera. ¿Sos cristiano? El Espíritu Santo vive en vos. Yo te voy a mostrar que sos debilito. Y así se acerca Satanás a Jesús. Hay 3 tentaciones. La primera tiene que ver con el pan. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3? ¿De qué se trataba la tentación? ¿Cuál era el elemento? La comida. La comida también. No era pan, pero era una fruta, una manzana, por supuesto. Una fruta, la fruta que Dios había dicho, no comas. Bien. ¿Se acuerdan de 1 Juan capítulo 2, versículo 16? Cuando habla de las 3 cosas de que se compone el mundo. Los deseos de la carne. Basta con el primero. Después te pido el segundo. Deseos de la carne. Es la comida también. Bueno, pero es otra carne. Es la carne del cuerpo. Claro, la comida, el pan, es un apetito, o responde para un apetito del cuerpo. La fruta también era agradable para comer, decía en Génesis. Y así es. Casi siempre lo primero que nos lleva a pecar es el deseo de el cuerpo. Quizás tu primer pecado fue comer la galletita prohibida, ¿no? Mamá dijo, no comas esto, es para la visita que va a venir esta tarde. Y no resististe y comiste. O pasaste el dedo por la crema de chocolate en la torta, algo por el estilo. El cuerpo. En Israel, Éxodo capítulo 16, ¿cuál fue la primera queja? La comida. La comida. Y el Señor mandó maná. Bueno, eso fue la primera tentación. El diablo quiere hacernos dudar de que Dios tiene lo mejor para... ¿Perdón? Sí, viene también creo que es el siguiente, capítulo 32, ¿puede ser? No, está bien. El agua también es para el cuerpo. Así que está asociado con el pan y agua. Somos presos. Satanás va a buscar que nosotros pongamos los deseos del cuerpo por encima de la voluntad de Dios. ¿Nunca te pasó? Quizás fue con el alcohol, el cigarro, alguna droga, el sexo. ¿Cuántas cosas son tentación al cuerpo y podemos caer bajo esa idea de que eso lo precisamos para ser felices? Sin tomar en cuenta, como dijimos hoy, que cuando desobedecemos a Dios, siempre
va a terminar en muerte y sufrimiento. Segundo, versículo 5, el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Bueno, ya comentamos un poquito la realidad de esa ostentación de autoridad de parte de Satanás. Le mostró. Y nos acordamos de la fruta que era agradable a los ojos para comer. Y así es. Cuántas cosas alrededor nos llaman la atención de nuestros ojos. Y somos cautivados por lo que vemos y conducidos al pecado. En 1 Juan capítulo 2 también. El mundo consiste en deseos de la y también de los ojos. ¿Vieron cómo coincide en los tres pasajes de Génesis, la tentación de Jesús y también en 1 Juan 2 como resumen de lo que es el mundo? Juan. Si no, Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan en un barquito. Bien. Tenemos que cuidarnos de ser encandilados por Satanás, que sabe cómo presentar cosas agradables a los ojos para desviarnos del propósito de la voluntad de Dios. En este caso, como dijimos, Jesús habría quedado sometido a Satanás y solamente sobre los reinos de la tierra habría perdido su autoridad sobre el universo, los cielos y la tierra. ¡Qué pérdida! Tercero, versículo 9, 9, lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo. Y fíjense, ¿qué hace Satanás aquí con el Señor Jesús? Dice, escrito está. Cita la Biblia. ¿Saben que Satanás conoce la Biblia mejor que vos? Mucho mejor que vos. Y la va a usar también para hacerte tropezar. Nunca la va a usar bien, pero sabe cómo agarrar partes que de primera, y sí, tiene razón, dice tal cosa. Como acá, está citando de los Salmos y dice, sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan. Y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. ¡Qué lindo! Así que podemos subir allí en Montevideo a la torre de Antel. Está alto, ¿no? Y podemos tirarnos abajo porque tenemos aquí la promesa de que Dios va a mandar a sus ángeles a cuidarnos. Esto es lo que está diciendo Satanás a Jesús. Y el templo no era tan alto como la torre de Antel. Pero fíjense qué espectacular sería, ¿no? Para Jesús. Llegar allá arriba del templo. ¡Hola muchachos! Aquí estoy yo.
me voy a tirar y no va a pasar nada. Y allí salta el Señor Jesús como hombre araña o como Superman o alguno de esos, y cae, y cae como un gato, de pie y sin que le haga nada. ¿Qué va a hacer la gente alrededor? ¿Saben cómo? Lo aplauden y chiflan y gritan. Y eso es lo que propone Satanás. Allí en Juan capítulo 2, 1 Juan 2, la tercera cosa de que se compone el mundo es vanagloria de la vida. Y Satanás está tentando a Jesús en ese punto. Y en algún momento te va a tentar a vos también, como me ha tentado a mí, a buscar, adelantarnos, ser aclamados en el mundo. Pero, claro, Satanás siempre va a buscar el momento decisivo. Probablemente justo después que vos tomes una decisión de comprometerte en algo para el Señor. ¿Lo hiciste? ¿Lo comentaste con alguien? Porque Satanás no sabe, no puede leer tus pensamientos, pero cuando los vocalizas, ahí sí, él escucha. Entonces, te escucha decir a alguien, voy a hacer esto para el Señor. Podés estar seguro que prontito nomás va a venir la contraoferta. Algo que va a impedir que realices lo que prometiste al Señor. Y que va a inflar, va a mejorar tu imagen pública. La vanagloria de la vida. Esto es una trampa en que caemos tantas veces los cristianos. Quizás más que el deseo de los ojos o los deseos de la carne. La vanagloria de la vida. El orgullo. Bueno, y está muy en tapete en nuestra sociedad hoy, el éxito, el lograr, el ser aclamado por la sociedad. Y se busca esto, y se valoriza más que cualquier otra cosa. Entonces, cuidemos y tomemos el ejemplo del Señor Jesús, que no cayó en ninguna de estas áreas. Hay algo interesante en esta tentación de Satanás. Vamos a buscar en Salmo. Parece que está saliendo el sol ahora y nos favorece para buscar en la Biblia. Salmo 91. Y tenemos versículos 11 y 12, que dice, el Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. ¿No? Eso básicamente es lo que dijo Satanás a Jesús. Así que lánzate tranquilo, que estás protegido. Pero no citó el versículo que sigue. Fíjense el versículo 13. Aplastarás leones y víboras. Pondrás tu pie sobre leones y serpientes. Eso, poner tu pie sobre leones y serpientes, es la postura de los
soldados de los ejércitos triunfantes. Cuando conquistaban al enemigo, especialmente a los reyes, los hacían acostar en el suelo y los triunfantes ponían el pie sobre la nuca del vencido. Imagen de ser vencido. Satanás calla esa parte. ¿Acaso sabía? Claro que sabía. Desde Génesis, él sabe que va a morder el talón del Redentor, pero también sabe que ese pie del Redentor le va a aplastar la cabeza. Está en Génesis 3. Y Satanás lo sabe. Y sin embargo, en la tentación, prueba. Trata de vencer. Hace lo posible para derrotar al Señor Jesús. Dice 14 del Salmo 91, yo lo pondré a salvo, porque Él me ama. Lo enalteceré, porque Él conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia, yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. Sí, Satanás no terminó ese salmo. Citó lo que le servía y obvió el resto. ¿Tuvo suerte? No, porque Jesús conocía bien la Escritura. Y esto nos lleva a otro punto que queremos ver acerca de este pasaje. Hemos visto la ocasión, hemos visto el tentador, estamos viendo la tentación en sí y ahora la defensa que presentó el Señor Jesús. Versículo 4, Jesús le respondió, escrito está. Versículo 8, Jesús le respondió, escrito está. Versículo 12, Jesús le respondió, también está dicho. Y sí. ¿Te sirve a vos memorizar las Escrituras? Ta, 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 ta. Y sí, nos sirve. Nos va a salvar la vida memorizar las Escrituras. Tenemos que guardar las Escrituras. Sí, obedecerlas. Pero dice guardarlas en el corazón. Eso es memorizar. Incluso en inglés, cuando decimos memorizar algo, decimos aprender de corazón. Interesante. Y así tenemos que aprender las Escrituras. Que no sea una lectura mecánica que realizamos día por día, porque, bueno, en la iglesia hoy nos toca leer 2 Timoteo capítulo. No. Leámoslo, pero leámoslo con sabor, con mayonesa, con sal y pimienta. En otras palabras, leámoslo con gusto. Leyendo y volviendo a leer el pasaje hasta que nos guste, hasta que sintamos que Dios me habló a través de este pasaje. Una lectura por cumplir sirve casi de nada. De algo sirve, háganlo igual, pero no se queden ahí.
busquen el sabor. Saquen la mayonesa a disfrutar la palabra de Dios. También, otra cosa que aprendemos de Jesús aquí, en la primera tentación, versículo 4, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Responde a, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Qué malo hay en eso? ¿Hay algo de malo de decir a una piedra, cámbiate en pan para que te pueda comer? ¿Hay algo de malo en eso? Pero decía la orden de Dios, sí. Ahí está la cuestión. Es la voluntad de Dios. Y muchas veces hoy día hablamos mucho de nuestros derechos. ¿No? Todo el mundo habla de, es mi derecho a ser feliz, es mi derecho tener una vacación, es mi derecho poder tomar una Coca-Cola, es mi derecho. ¿Y quién dijo que es nuestro derecho? Muchas veces no es asunto de derecho, es asunto de gusto. Y muchas veces de capricho. Y ciertamente no pasa por la voluntad de Dios. Jesús tenía todo el derecho y todo el poder de convertir el pan, la piedra, en pan. Lo podría haber hecho. Como más tarde iba a tomar unos pancitos y los iba a multiplicar para alimentar, no un muchachito, sino toda una multitud de miles de personas. O sea que Jesús el poder lo tenía, pero no iba a poner su derecho o sus deseos personales por encima de la voluntad de Dios. El Espíritu le había llevado al desierto y él tenía claro que él estaba allí por voluntad del Padre. Entonces no lo iba a cambiar. Más tarde en Juan hay varios pasajes donde Jesús decía que su comida era hacer la voluntad del Padre. Jesús no dijo nada nunca que no fuera lo que el Padre quería que dijera. Nunca hizo nada. Nunca fue a ningún lado que no fuera por indicación del Padre. El Señor totalmente sumiso a la voluntad del Padre. Filipenses capítulo 2, cuando se humilla, Él toma esa posición. Otra cosa que encontramos de la armadura del Señor Jesús. En la segunda tentación, dice Satanás, si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús reconoce que Dios es Dios y nunca se coloca a sí mismo en lugar del Padre. Sabe que solamente a Dios hay que postrarse y adorar. Y no por nada va a doblar la rodilla y adorar a Satanás, ni a nadie. Tenía claro quién era quién.
Y tenemos que estar cuidadosos frente a pasajes bíblicos, no ser ingenuos cuando alguien quiere incentivarnos a hacer algo que sabemos que no está acorde a la voluntad de Dios, simplemente porque citan alguna parte, especialmente aislada y perdida por ahí en la Biblia. Y por último, la última defensa, versículo 12. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. No presumir. No presumir. En Mateo dice, antes de decir, no tentarás al Señor tu Dios, dice, vete, Satanás. Y debemos hacer lo mismo. Dejar en claro a Satanás que no le vamos a seguir, que no le vamos a hacer caso. Y decíselo en voz alta. ¿Por qué? Porque no te lee los pensamientos, pero sí escucha tu voz. Por eso Romanos 10 nos llama a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Que Satanás escuche de tus labios y de los míos. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Entonces sabrá que ha perdido la batalla contigo. La victoria, versículo 13, el diablo, cuando agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Se apartó. Hoy se dijo, ¿no? Creo que aquí, Santiago 4:7. Antes de primero someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Primero, someternos al Señor. Segundo, resistir a Satanás. Y la victoria va a ser segura. Leímos ya en Hebreos, tenemos nuestro sumo sacerdote que venció olímpico su periodo de tentación. Hoy es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y dispensa su gracia a nosotros para que podamos también tener la victoria. Mateo 26:41, cuando Jesús está en Getsemaní, pide a los 3 muchachos cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, en un barquito. Sí, esos 3. Pero ahora están en el monte de Getsemaní y Jesús dice, quédense aquí y oren por mí. Oren. Jesús se adelanta y ora. Cuando vuelve, se encuentra que sus 3 ayudantes en oración están roncando. ¿No te ha pasado? Sí. Es que a veces oramos porque nos despertamos y no podemos dormirnos. Entonces aprovechamos para orar. Es la mejor medicación, mejor tranquilizante. El diablo se encarga de hacerte dormir para que no ores. Para que no ores. Y esa es nuestra debilidad, no orar. Pero no oremos cuando no podemos dormir.
oremos deliberadamente. Tomemos la iniciativa de orar. Tengamos un espacio para orar. No solamente para agradecer a Dios el lindo día y la comida y las cosas que recibimos, sino para interceder también por nuestros hermanos, los unos por los otros. Esta es la oración de batalla que hace que la iglesia triunfe. Para que nuestra iglesia en Isilda Polier conquiste nuevos hogares y llegue a nuevas personas. Además de repartir folletos, y les voy a decir ahora, tenemos 400 folletos acerca de la Navidad. Y están allí para repartir después. Cada uno puede llevar lo que desea y va a poder repartir a sus amistades, poner en su negocio, repartir en su vecindario, sea en Isilda Polier o San José, los que nos invaden de ese Nueva Helvecia también, Rosario. Tenemos esta herramienta para entrarnos al reino, al territorio de Satanás. Este mundo es de él. Y por eso este mundo está cada vez peor. ¿Por qué? Porque es de Satanás. Y Satanás es padre de mentira y de asesinato. Entonces, las cosas que pasan hoy tienen que ser así. Porque la gente escogió seguir a Satanás y no a Jesús. Y lamentablemente muchas veces como iglesia, es muy lindo esto que estamos experimentando, de estar juntos y disfrutar de la comunión. Pero el Señor, cuando dijo la comisión a la iglesia, no dijo, inviten a todos a la iglesia para escuchar el mensaje. ¿Qué dijo a los muchachos en aquel entonces? Vayan, hagan discípulos allá, para que ellos sigan llevando la palabra hasta lo último de la tierra. Así que tenemos que empezar nosotros. Mañana, lunes, quizás ya hoy, entregar algún folleto, pero con oración, pidiendo siempre que el Señor nos conduzca a personas que Él está preparando para recibir la palabra, para que la palabra no vuelva vacío. Bueno, tengo para seguir otros 30 versículos, pero lo vamos a dejar ahí. Resistir la tentación de seguir. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos las gracias por la victoria de Jesús sobre Satanás. Allí en el desierto, sufriendo gran hambre, sed, soledad, pero también en Getsemaní y en tantos otros momentos cuando fue sometido a prueba, cuando fue tentado. Pero gracias que el Señor Jesús no pudo ser tentado de lo malo, porque era impecable. Gracias que de esa manera Él es nuestro pronto ayuda en momentos de nuestra tentación. Nos comprende y nos puede ayudar. Ayúdanos a buscarle, ayúdanos a buscar en tu palabra para estar armados hasta los dientes, para resistir a Satanás y todo lo que se opone a ti, para que podamos cumplir tu voluntad
y seguir tu camino. Gracias por estos folletos. Ayúdanos a poder repartirlos todos, haciendo que en 400 casas esté tu palabra impresa, disponible para que las personas lean y sean movidos por tu Espíritu Santo para arrepentirse de sus pecados y aceptar y confiar en Jesús como su Salvador. Bendícenos en nuestras vidas y el resto de nuestro tiempo juntos en esta tarde. En el nombre del Señor Jesús. Amén.